Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Erika, buenas tardes. Tenía silenciado el micrófono, perdón. ¿Me escuchás, Eri? Sí, perfecto, escucho. Bien. Buenas tardes, chicos. Como siempre, vamos a esperar unos minutitos para que haya más personas en el aula antes de comenzar. Erika, ¿se ve bien en las diapositivas? Sí, profe, Hola. neuroquímica, una primera parte. Bien, gracias, chicos. Sí, perdón, sí se ve bien. Tengo la neuroquímica. Amiga, acabo de salir del gimnasio, estoy muerta. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más para comenzar. Buenas tardes para los que recién llegan. Les vamos a pedir lo de siempre, que silencien el audio, por favor. Bien, bien. Buenas tardes. ¿Comenzamos, Erika, te parece? Erika, ¿me Sí, escuchás? comencemos. Sí, sí, Dale. sí, comencemos. Bien. Bueno, chicos, entonces la clase de hoy va a ser, como les decíamos recién, neuroquímica, la primera parte. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos así? Porque vamos a analizar la acción de diversos neurotransmisores y particularmente los de hoy están relacionados de alguna manera con el metabolismo de los aminoácidos. Por eso sería como una continuación de la clase de metabolismo de aminoácidos, porque en realidad vamos a ver cómo a partir de ellos se generan
compuestos nitrogenados no proteicos, que son los neurotransmisores, no todos los que vamos a ver hoy. Bueno, primero vamos a definir lo que es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia química que está sintetizada y liberada por hormonas y que participa en la sinapsis. Esta sinapsis puede ser química o eléctrica. Cuando hablamos de una sinapsis eléctrica, cuando el impulso nervioso es transmitido a partir de iones, y cuando es una sinapsis química, cuando el impulso nervioso se transmite por la presencia de neurotransmisores, que es lo que vamos a ver hoy. Esa sinapsis está formada por varios elementos. Uno de esos elementos sería el terminal presináptico, que es el de la neurona que sintetiza el neurotransmisor. Los neurotransmisores son incorporados en vesículas, son vesiculizados, de esta manera son almacenados. El espacio la hendidura sináptica, que sería el lugar o esta zona intermedia entre las dos membranas, entre la presináptica y la postsináptica. Y la membrana postsináptica, que puede ser una neurona o células no neuronales, como por ejemplo músculo esquelético, miocardio, glándula pineal. Bien, ¿se escucha bien, Erika? Sí, perfecto. Voy a ver si puedo poner el puntero, un segundito. Sí, sí. Sí, así no los mareo. Ahí estamos. Bien. Comenzamos entonces con las características que deben tener los neurotransmisores y la neurotransmisión. El neurotransmisor debe ser sintetizado por una neurona. Esa es lo que nosotros llamamos terminal nerviosa presináptica. Por lo tanto, en esa neurona están todas las enzimas necesarias para la síntesis del neurotransmisor. El terminal nervioso presináptico, es decir, la neurona que sintetiza a estos neurotransmisores, las debe almacenar en vesículas, denominadas vesículas sinápticas. El neurotransmisor debe ser liberado a ese espacio que existía entre las dos membranas, la presináptica y la postsináptica, en un periodo de estimulación nerviosa, así se llama, que es cuando la membrana se despolariza. Ya vamos a volver sobre estos temas. El neurotransmisor debe producir una respuesta biológica. ¿De qué manera va a producir esa respuesta biológica? Interaccionando con un receptor. Además, como el neurotransmisor es una molécula biológicamente activa de gran actividad, tiene que haber algún mecanismo que lo elimine rápidamente. Se considera que el tiempo en que un neurotransmisor debe permanecer sobre el receptor para generar una respuesta es de 15 a 30 segundos, no más de eso. Por eso debe existir algún mecanismo para eliminarlo. Generalmente los mecanismos son por difusión del neurotransmisor, por recaptación del neurotransmisor, y muchos de estos mecanismos, además de recaptarlo al neurotransmisor, existen enzimas que lo transforman en productos sin actividad biológica. Bien, ¿vamos bien, Erika? ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien, hasta ahora ninguna pregunta. ¿Está bien en el tiempo en que estoy hablando? ¿No voy muy rápido? Sí, no, para mí está bien, por lo menos los chicos no dijeron nada. Bien. Bueno, ¿cómo se clasifican los neurotransmisores? Como en todas clasificaciones, hay varios criterios para clasificar a los neurotransmisores. Vamos a utilizar el criterio de la estructura química
como modo de clasificarlos. Así tenemos aquellos neurotransmisores que químicamente son aminas, o bien aquellos que son aminoácidos, o bien que son purinas, o gases, o péptidos, tal cual ustedes lo están viendo ahora en la filmina. Sin embargo, estos que están acá, la norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo, la epinefrina o adrenalina, la dopamina, 5-hidroxitiramina, que sería la serotonina, son derivados de aminoácidos, ¿sí? Su estructura química es una estructura, químicamente son aminas, pero son derivados de aminoácidos, al igual que el glutamato. El glutamato, perdón, es un aminoácido. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, es derivado de un aminoácido. Estos son los que vamos a ver hoy. Aquellos neurotransmisores derivados de aminoácidos. Bien, vamos a comenzar con la adrenalina, noradrenalina, dopamina, que se clasifican como catecolaminas. Son neurotransmisores que derivan de aminoácidos. Son aminas, químicamente son aminas, porque ven, todos tienen el grupo amina, ¿sí? Este sería el grupo amina de cada uno de ellos. Sin embargo, son derivados de aminoácidos. La dopamina es un neurotransmisor muy importante a nivel del sistema nervioso central. Generalmente se ubica en las neuronas con capacidad de sintetizarla, están en los nervios periféricos del sistema simpático. También neuronas especializadas del sistema nervioso central, ganglio simpático y cuerpo carotídeo, en el caso de la dopamina. La noradrenalina también es un neurotransmisor importante a nivel del sistema simpático, ¿sí? ¿Ven? Es el principal neurotransmisor del sistema simpático. Y la adrenalina es una catecolamina donde abunda generalmente a nivel de la médula suprarrenal. Sin embargo, se han encontrado neuronas en el sistema nervioso central con capacidad de sintetizar y de liberar adrenalina como neurotransmisor. Estas catecolaminas derivan, como les dije hace un ratito, de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos son los precursores de estas catecolaminas? La fenilalanina y la tirosina. Si ustedes recuerdan la clase que hablamos de aminoácidos esenciales, yo les dije que la fenilalanina era un aminoácido esencial. La tirosina es un aminoácido semiesencial. ¿Por qué? Primero, son esenciales porque tienen el anillo bencénico. Esto que ustedes ven acá es el anillo bencénico y en nuestro organismo no hay enzimas capaces de sintetizar el anillo bencénico. Por eso fenilalanina y tirosina serían aminoácidos esenciales. Sin embargo, solamente fenilalanina es esencial. Tirosina no. ¿Por qué? Porque la tirosina se puede sintetizar en nuestro organismo a partir de fenilalanina. Por eso se dice que la tirosina es un aminoácido semiesencial, porque si a nuestro organismo ingresa fenilalanina, se puede sintetizar tirosina, porque tenemos esta enzima, ¿sí? Bien, ahora volvamos a las catecolaminas. Las catecolaminas son productos del metabolismo de la fenilalanina. El precursor o los aminoácidos precursores son fenilalanina y tirosina. El primer paso para la síntesis de catecolaminas es la conversión de fenilalanina en tirosina por medio de una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima requiere de oxígeno molecular y de la tetrahidrobiopterina. Esto que ustedes ven acá se denomina tetrahidro, tetra de 4, hidro de hidrógeno, biopterina.
La tetrahidrobiopterina se transforma en dihidrobiopterina y esos dos hidrógenos que perdió la tetrahidro para transformarse en dihidro fueron captados para poder hidroxilar la fenilalanina tirosina. ¿Sí? El oxígeno molecular y los dos hidrógenos que pierde la tetrahidrobiopterina son necesarios para que la fenilalanina hidroxilasa hidroxile la fenilalanina y la transforme en tirosina. Esta tetrahidrobiopterina se tiene que regenerar nuevamente para que esta reacción continúe. ¿Cómo se regenera? Se regenera a través de la oxidación del NADP. La dihidrobiopterina se transforma en tetrahidrobiopterina, es decir, se hidrogena nuevamente, gracias a una enzima que es una reductasa, cuya coenzima es el NADP reducido. Si la dihidrobiopterina se reduce al tomar hidrógenos para transformarse en tetrahidro, el NADP, la coenzima de esta enzima, se oxida a NAD. Bueno, este es el mecanismo, se dice que la fenilalanina hidroxilasa actúa por un mecanismo de oxigenasa de función mixta. ¿Por qué de función mixta? Porque agrega un grupo oxidrilo a la fenilalanina, agrega este grupo oxidrilo a la fenilalanina y la transforma en tirosina y forma agua a partir de oxígeno molecular. Bien, ¿alguna pregunta, Erika? No, no hay ninguna pregunta por ahora. Bueno, me ocupé detalladamente de este paso, chicos, porque vamos a encontrar durante la síntesis de neurotransmisores a partir de aminoácidos muchas hidroxilaciones. Esto es una hidroxilación. La fenilalanina se ha hidroxilado para transformarse en tirosina, porque la diferencia estructural es que la tirosina tiene acá un grupo oxidrilo que la fenilalanina no tiene. Entonces es una hidroxilación. Esta hidroxilación es catalizada por este sistema de oxigenasa de función mixta que requiere, además de la enzima, de la tetrahidrobiopterina. Una vez que la fenilalanina se ha hidroxilado a tirosina, la vía para la formación de catecolaminas continúa de la siguiente manera. La tirosina, a través de otra hidroxilasa que requiere también de tetrahidrobiopterina y oxígeno molecular, o sea, del mismo mecanismo que les comenté recién, se hidroxila y forma DOPA, dihidroxifenilalanina. DOPA quiere decir dihidroxifenilalanina. Es decir, la fenilalanina se ha incorporado dos oxidrilos, uno para transformarse en tirosina y otro para transformarse en DOPA. ¿Sí? Eso significa DOPA, dihidroxifenilalanina. La DOPA se descarboxila, pierde un grupo carboxilo, ¿cuál? Este que tiene acá. ¿Sí? La descarboxilación, chicos, de los aminoácidos o los de los derivados de aminoácidos generan aminas biógenas. ¿Por qué? Porque al perder el grupo carboxilo quedan solamente con el grupo amino. Entonces, la descarboxilación de los aminoácidos o de los derivados de los aminoácidos generan aminas biógenas. ¿Qué significa? Estructuralmente tienen el grupo amina, ¿sí? Y biógenas porque tienen una gran actividad biológica. En este caso, la DOPA se descarboxila para formar dopamina. La enzima es una descarboxilasa, ¿ven? Y se pierde dióxido de carbono. Esto significa que se ha descarboxilado. Y necesita una coenzima que es el de las descarboxilasas. Bueno, ya me voy a acordar. Eri, me olvidé de la coenzima, ¿te acordás? El piridoxal fosfato, perdón, chicos. Gracias, Erika. Bien.
Bueno, lo que pasa es que está con estas siglas y la verdad que me cuesta leer un poco las siglas. La coenzima es el piridoxal fosfato. Siempre el piridoxal fosfato actúa como coenzima de las descarboxilasas. Acá se genera dopamina. La dopamina ahora, les voy a pedir que miren desde acá el gráfico, ¿sí? Porque hacia arriba ya lo hemos analizado. La dopamina, a través de otra hidroxilación, se transforma en noradrenalina. Acá es una dopamina hidroxilasa que no es una oxidasa de función mixta como las anteriores. Acá simplemente requiere de oxígeno molecular y de vitamina C o ácido ascórbico. El ácido ascórbico es la vitamina C. La dopamina se transforma, se hidroxila nuevamente, ¿ven? Acá incorpora otro grupo oxidrilo, pero no a través de las hidroxilasas de función mixta que vimos anteriormente. Esta es simplemente una hidroxilación que utiliza oxígeno molecular y ácido ascórbico o vitamina C como suplemento necesario, como coenzima, para dar la norepinefrina o noradrenalina, que es exactamente lo mismo. Ahora, la noradrenalina, que sería la segunda catecolamina que se ha formado, se transforma en adrenalina a través de una metilación. Miren, acá se metila, ¿ven? Incorpora este grupo, que es un grupo metilo. Esa metilación es gracias a una enzima, que es la feniletalonamina N-metiltransferasa, que la van a encontrar con siglas PENM en mayúscula, PENM, feniletanolamina N-metiltransferasa, que es una enzima que cataliza la transferencia del grupo metilo, tal cual lo nombra acá, metiltransferasa. Ese grupo metilo es cedido por la S-adenosilmetionina. Por lo tanto, esta enzima requiere de S-adenosilmetionina, que es la que le cede el grupo metilo, para transformar la norepinefrina o noradrenalina en adrenalina. Estas son dopamina, norepinefrina o noradrenalina, y epinefrina y adrenalina son las tres catecolaminas, producto del metabolismo de fenilalanina y tirosina. Es decir, si bien estas tres catecolaminas químicamente son aminas, derivan de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Fenilalanina y tirosina. Hasta ahora, ¿vamos bien, Erika? ¿Hay alguna pregunta? Vi que algunos levantaban la mano por eso. Ah, bien. Preguntan si la transmetilasa, la enzima que transforma noradrenalina y adrenalina, Sí. si es la misma. Supongo que esa es la pregunta. Sí. Sí, porque noradrenalina o norepinefrina es lo mismo. ¿Sí? Y epinefrina y adrenalina es lo mismo. Sí, es la misma enzima. Se requiere de una transferencia de grupo metilo. Y es la misma enzima. Ah, bien. Yo no vi que alguien levante la mano porque no lo puedo ver, así que no sé si alguien quiere preguntar, lo pueden hacer por el chat que yo lo leo. Continúo, Erika, y vos Sí. Bien, bueno. Les dije al comienzo que los neurotransmisores tienen la capacidad, primero, son los encargados de la transmisión química del impulso nervioso, que para transmitir químicamente un impulso nervioso tienen que actuar sobre receptores. A eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Al modo y sobre los receptores en que actúan las catecolaminas ya las vamos a ver. Pero también les dije al comienzo que al ser compuestos biológicamente tan activos, necesitan de algún sistema que los elimine rápidamente, porque el tiempo en que estos
estas aminas biógenas o estos neurotransmisores están actuando, tiene que ser corto, de 15 a 30 segundos, porque la respuesta es muy amplia, es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Les dije por recaptación, por difusión, y en el caso de las catecolaminas, particularmente tienen que ver en su inactivación o eliminación de las catecolaminas, la acción de dos enzimas. Hay dos enzimas que están involucradas en la eliminación o la inactivación de las catecolaminas. Una es la COM, ¿sí? La catecol o metiltransferasa, que ven acá, y otra es la MAO, la monoaminoxidasa. Las dos enzimas actuando primero una y después otra, indistintamente si primero actúa la MAO o primero actúa la COM, pero las dos juntas terminan inactivando a las catecolaminas, transformándolo en ácido vanillil-mandélico. También lo van a encontrar como vainillil-mandélico o ácido vanil-mandélico. Tiene varias acepciones, ¿sí? Este ácido vanillil-mandélico es el producto inactivo de la acción catalítica de MAO y de COM sobre las catecolaminas. La COM lo que hace es transferir un grupo metilo y la MAO lo que hace es oxidar. Es una monoaminoxidasa. Se transfiere un grupo metilo y luego se oxida, ¿sí? El compuesto. Por eso se obtiene un ácido, porque el compuesto, las catecolaminas se oxidan. Bueno, y esta es una aclaración que los inhibidores de la MAO se utilizan como antidepresivos, porque en realidad las catecolaminas tienen, como vamos a ver dentro de un ratito, un poder excitatorio o una acción excitatoria. Bien, ¿alguna pregunta, Erika? Por ahora ninguna. Bien, continuamos entonces y vemos otro neurotransmisor, la serotonina. La serotonina tiene como precursor, o se dice que es un producto del metabolismo del triptófano, otro aminoácido. La serotonina es sintetizada en neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central, se encuentran en células cerebrales, pero también en células intestinales. Y como vamos a ver, la vamos a nombrar mucho a la serotonina en la tercera parte de la materia, cuando veamos inmuno. La serotonina, las plaquetas la pueden captar del plasma sanguíneo, ¿sí? Está vinculada como neurotransmisor en diversos procesos como el sueño, como procesos de termorregulación, como procesos de trastornos afectivos en la presión sanguínea. Y si bien se pueden sintetizar en células a nivel cerebral y células intestinales, hay una gran cantidad de serotonina que se encuentra en las células de la mucosa intestinal. Veamos de qué manera, a partir del triptófano. Esto que tienen acá es el aminoácido triptófano. El triptófano se hidroxila y el mecanismo de hidroxilación del triptófano es a partir de una hidroxilasa que tiene las mismas características de la hidroxilasa de fenilalanina tirosina, es decir, es una hidroxilasa de función mixta que utiliza a la tetrahidrobiopterina como un factor necesario y el NADP reducido. Tal cual el mecanismo que vimos anteriormente de hidroxilación de fenilalanina para dar tirosina y de tirosina para dar dopa. Acá se obtiene el 5-hidroxitriptófano. Este 5-hidroxitriptófano se ha hidroxilado en el carbono 5, por eso se llama 5-hidroxitriptófano. Se descarboxila y en la descarboxilación
intervienen las mismas coenzimas que en las descarboxilaciones anteriores. El piridoxal-fosfato es una coenzima necesaria para la descarboxilación, para dar serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Y la serotonina, como neurotransmisor que es, debe ser rápidamente eliminado. ¿De qué manera se elimina? A través de la MAO, la misma enzima que la monoaminoxidasa que eliminaba las catecolaminas también tiene acción sobre la serotonina y la transforma en un ácido hidroxindolacético que es inactivo. Ahora bien, ¿qué pasa con esta otra vía que ustedes están viendo de acá de la serotonina? Se las coloco porque la serotonina, además de ser un neurotransmisor, en la glándula pineal es precursor de la melatonina. La melatonina, ¿qué es? Es una hormona, ¿sí? La melatonina es una hormona que está vinculada con el ritmo circadiano. La melatonina es una hormona cuya síntesis se exacerba durante el periodo de sueño, ¿sí? La serotonina es precursora en la glándula pineal de esta hormona, denominada melatonina. Es a través de una acetilación y luego esa acetilación a través de una transferencia de grupo metilo genera melatonina. Las colocamos porque también la tienen a la melatonina como un producto derivado de los aminoácidos. ¿Pero de qué aminoácido? Del triptófano. El triptófano que previamente se transforma en este neurotransmisor denominado serotonina. ¿Vamos bien, Erika? Sí, vamos muy bien. Bien. Vimos entonces, hasta el momento, las catecolaminas, derivadas de fenilalanina y tirosina, la serotonina como neurotransmisor derivado del triptófano, y vamos a ver ahora dos productos más, dos neurotransmisores más derivados de aminoácidos. Pero estos dos que vamos a ver ahora derivan de la descarboxilación de los aminoácidos. En este caso, para formar ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, ¿sí? El GABA es un neurotransmisor cuyo aminoácido precursor es el ácido glutámico, también denominado glutamato, un aminoácido, ¿sí? El glutamato por descarboxilación, es decir, pérdida de grupo carboxilo, que lo pierde como dióxido de carbono, a través de una enzima que es la glutamato descarboxilasa, y como toda descarboxilasa de aminoácidos necesita piridoxal-fosfato como coenzima, se forma GABA. El GABA es un neurotransmisor que está vinculado con el efecto depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso se dice que el GABA como neurotransmisor es sintetizado por las neuronas inhibitorias del cerebro y de la médula espinal. ¿De qué manera se elimina el GABA? A través de una recaptación neuronal y a veces por recaptación extraneuronal y por inactivación enzimática. ¿Qué enzima provoca la inactivación del GABA? Es la GABA transaminasa. La GABA transaminasa es una enzima que transforma el GABA en un aldehído succínico, el cual luego se oxida para dar succinato. Es decir, como producto de la inactivación del GABA, se obtiene succinato, y el succinato es un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Mm? Y el otro
el otro neurotransmisor que vamos a ver hoy, producto de la descarboxilación de aminoácidos, es la histamina. La histamina es el producto de la descarboxilación de la histidina. Acá la tienen. Este aminoácido se denomina histidina. Por descarboxilación, pérdida de grupo carboxilo como dióxido de carbono, a través de la acción catalítica de una descarboxilasa que utiliza piridoxalfosfato como coenzima, se produce la histamina. Bueno, el cofactor piridoxalfosfato, fosfato de piridoxal es lo mismo, ¿sí? La histamina tiene un alto porcentaje de síntesis y secreción en las células enterocromafines de la pared gástrica. Y la histamina a nivel gástrico promueve la secreción, por ejemplo, de ácido clorhídrico, la secreción de pepsina, ¿sí? Pero también hay neuronas a nivel del hipotálamo que la producen. Y ya vamos a ver cuál va a ser la acción de la histamina dependiendo de sobre cuáles receptores actúan a nivel cerebral. La histamina también es inactivada por recaptación o por acción de las mismas enzimas que provocaban la inactivación de las catecolaminas, y también se encuentra una enzima propia de la histamina denominada histaminasa, que lo que hace es provocar la oxidación de la histamina para convertirla en un producto inactivo. Bien. Erika, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta por ahora. Bien, estos son los neurotransmisores que vamos a analizar la parte metabólica hoy, ¿sí? Estos neurotransmisores van a provocar una sinapsis química actuando sobre receptores, que es lo que vamos a ver ahora. Te doy el paso a vos, Erika. Bueno. Erika. Hola, Erika. Sí, perdón, ahí está. Pensé que era yo la que me había ido y no te escuchaba. No, está bien. Soy yo la que no activé el micrófono, estaba hablando. Bien, chicos, continuando con el tema de neurotransmisores, yo voy a hablar en qué consisten los receptores que participan con los neurotransmisores que vimos hasta el momento, y recordar un poco de qué se trataba o qué es lo que era un receptor. Si ustedes recuerdan, los receptores eran moléculas, por lo general proteínas, que se ubicaban o se alojaban en las membranas celulares. Y habíamos visto allá en la primera era, por eso lo quería mencionar nuevamente, distintos tipos de receptores.
Algunos de esos receptores eran acoplados a un segundo mensajero, en donde habíamos visto de forma, digamos, muy detallada lo que era acoplado a proteína G, que a ese tipo de receptores se los denomina receptores metabotrópicos, y otro tipo de receptores que eran receptores asociados a canales iónicos. Ese tipo de receptores se los denominaba ionotrópicos, ¿no? Bien. Bueno, fíjense en que la mayoría de los neurotransmisores van a interactuar principalmente con receptores postsinápticos, en el espacio que recién les estaba mencionando la profe entre una neurona y este receptor, que sería la parte final de la neurona. Pero otros también actúan a nivel presináptico y sobre todo ese nivel tiene que ver con controlar la liberación de este neurotransmisor, porque no siempre se están liberando, siempre, por lo general estamos hablando de la presencia de algún estímulo. Bien, bueno, los receptores metabotrópicos, decíamos que la señal iba a depender de la activación de moléculas dentro de la célula y que involucraba un segundo mensajero. La mayoría de las veces nosotros hablamos de que ese segundo mensajero, o por lo menos el más frecuente, era el AMP cíclico. En este caso, estos receptores pueden tener efectos excitatorios o también pueden tener efectos inhibitorios. En el caso de los ionotrópicos, cuando el neurotransmisor se une, experimenta un cambio en su forma que causa o que provoca la apertura de un canal. Este canal va o puede tener un efecto también excitatorio o inhibitorio dependiendo de los iones que puedan atravesar este canal. Dependiendo del ion, la respuesta va a ser excitatoria o inhibitoria. Vamos a comenzar entonces hablando con lo que serían los receptores dopaminérgicos. Ya como el nombre lo dice, son los receptores de la dopamina. En este caso van a ver que hay muchas cosas que ya vimos y que tienen diferentes mecanismos de acción y que nosotros a su vez vimos otras respuestas, porque siempre la respuesta va a tener que ver con dónde se ubica este receptor, porque se ubican en diferentes tipos de tejidos o diferentes tipos de células, por lo tanto, su respuesta no siempre tiene que ver con la que nosotros estamos acostumbrados a veces a ver, ¿no? O que vimos hasta el momento. En el caso de los receptores dopaminérgicos, fíjense en que nos habla de que hay 5 tipos distintos que se los clasifican con la letra de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. La D hace referencia a dopamina. Pero a su vez también pueden ver que se dividen en 2 familias, en donde hay una familia que se la denomina D1, que abarca el receptor D1 y al D5. ¿Por qué los estamos separando? Porque D1 y D5 actúan, su receptor, perdón, está acoplado a proteína GS. ¿Se acuerdan el mecanismo de proteína GS? Espero que sí. Ya igual vamos a ver un dibujito. En el caso de la familia D2, abarca a los subtipos D2, D3 y D4. Y en este caso, ellos tres lo que hacen es inhibir el AMP cíclico, también activan canales de potasio y reducen la entrada del calcio porque cierran los canales de calcio a través de canales que son dependientes de voltaje y que son mediados por proteína GI, que también espero que se acuerden. Bien, No entonces, tengo respuestas, Erika, pero supongo que sí, que se acuerdan. bien, bien. No, yo creo que sí se acuerdan.
En el caso de, acá vemos algunos ejemplos, chicos, porque son muchos, y a su vez van a ver que son muchos más subtipos dentro de los tipos de receptores. Por ejemplo, a nivel del receptor D1 se estimula adenilato ciclasa porque dijimos que actúa sobre proteína GS y lo que hace es controlar los movimientos voluntarios. En el caso, por ejemplo, del receptor D2 que inhibe adenilato ciclasa porque actúa con proteína GI, inhibe la liberación de la prolactina. Bueno, en el caso de D3 cierra canales de calcio, por lo tanto provoca relajación de músculo liso. En el caso de D4 inhibe también adenilato ciclasa e inhibe la transmisión ganglionar simpática. Y en el caso de D5 aumenta la secreción salival y el páncreas exógeno. Si ustedes ven las reacciones o los efectos de esta que lleva a cabo la dopamina con sus receptores, son muy variadas porque depende, como les dije hace rato, en qué célula o en qué tejido están actuando. Para recordarles lo que les estaba mencionando recién, cuando hablé de las familias, vemos que acá tenemos la familia de receptores dopaminérgicos D1 y D5, que actuaban acoplados a proteína GS. Si se acuerdan, lo que ocurría con esto era que, en este caso, la dopamina, que son estas moléculas que se encuentran de forma circular en un color violeta, se unían a este ligando, que es el receptor, y acá, si se acuerdan, teníamos una función de la proteína G, que era pasar de GDP a GTP y de esa manera se activaba. Al activarse se estimulaba la enzima adenilato ciclasa y adenilato ciclasa lo que hacía era formar AMP cíclico a partir de ATP. En el caso de los receptores dopaminérgicos D1, D2 y D3, perdón, D2, D3 y D4, lo que tenemos es el mecanismo de acción de proteína GI. La I hacía referencia a que era una proteína inhibitoria, por lo tanto acá hacíamos la respuesta contraria, porque inhibíamos adenilato ciclasa, por lo tanto, como consecuencia del mecanismo de acción de proteína GI, teníamos una disminución de AMP cíclico, en GS aumento y en GI disminución. Y ya verán que los efectos son bastante variados, ¿no? ¿Alguna pregunta acá, profe, con dopamina? No, Eri, no hay ninguna pregunta. Yo, para que los chicos se vayan quedando un poco más tranquilos, lo que ellos tienen que recordar siempre es cuál es el mecanismo del D1 y del D5 a través de la formación de AMP cíclico y del D2, D3 y D4, más allá de en cada tejido. Yo creo que eso lo han visto en fisiología, pero acá es ver bien qué mecanismo es el que pone en marcha si el neurotransmisor se une al D1 o al D2, etcétera. Muchas gracias, profe. Bien, seguimos. En el caso de los receptores adrenérgicos, recién mencionábamos quiénes eran estas moléculas que se les conoce como adrenalina y noradrenalina. Se pueden clasificar en receptores alfa, en donde tenemos alfa 1 y alfa 2. En el caso de alfa 1 es un receptor acoplado a proteína GQ, por lo tanto ya se pueden imaginar quién va a aumentar. En el caso de alfa 2 está acoplado a proteína GI, que es el mismo caso que vimos recién. Y en el caso de los receptores beta, se dividen a su vez los beta en tres: beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1, que es importante y que ya lo vimos también, actúa con proteína GS. A su vez también beta 2 y beta 3 actúan con GS, pero también lo hacen con GI. Vuelvo a decir que depende del tejido donde se ubica y el mecanismo de acción. Por lo tanto,
Fíjense, bueno, acá ya está con la letra, perdón, ya está escrito alfa 1, se actúa con un receptor acoplado a proteína GQ, lo que va a hacer es activar la fosfolipasa C. Y una de esas consecuencias es provocar vasoconstricción, contracción uterina y la glucogenólisis hepática. En el caso de alfa 2, lo que hace al actuar con proteína GI es inhibir adenilato ciclasa. Por lo tanto, en esta situación vamos a tener disminución de AMP cíclico y alguna de esas consecuencias es la relajación del músculo liso, inhibición de la lipólisis, inhibición de la secreción de insulina y renina, también inhibición de la agregación plaquetaria y también disminuye la liberación de adrenalina y de noradrenalina. En el caso de los receptores beta, el beta 1, lo que hace es activar adenilato ciclasa, porque actúa con proteína GS. En este caso, lo que hace es un poco lo contrario a lo que vimos recién. Estimula la secreción de renina y aumenta la liberación de adrenalina y de noradrenalina. Y recién les mencioné que hay uno que ya vimos, que es en el caso del beta 2, porque ya lo vimos, chicos. Lo vimos en un teórico. El beta 2 activa adenilato ciclasa y activa la glucogenólisis muscular. Si se acuerdan, cuando veíamos la degradación del glucógeno a nivel muscular, no se llevaba a cabo por la hormona glucagón, sino que se llevaba a cabo por adrenalina. ¿Se acuerdan eso? No sé si lo están respondiendo. A su vez, también este receptor va a estimular la liberación de glucagón y de renina, provocando broncodilatación y vasodilatación. Y en el caso del beta 3, también, por supuesto, aumenta AMP cíclico, estimula adenilato ciclasa y lo que hace es promover la lipólisis. Y por último, ya como para cerrar este tema, porque van a ver más adelante en otras materias, que hay muchísimos fármacos asociados a este tipo de mecanismo de acción o con estos receptores, que se utilizan de forma muy, muy amplia, pero algunos de ellos, de forma muy general, actúan como agonistas. Los agonistas quiere decir que van a potenciar el efecto, ya sea de adrenalina o de noradrenalina. Los agonistas alfa pueden actuar como, perdón, se me va el marcador, como descongestivos y los beta como broncodilatadores. Y los antagonistas, que es una gran familia y se usan muchísimo, porque los antagonistas que hacen el efecto contrario al de la adrenalina o noradrenalina, se utilizan muchísimo y es una gran familia de fármacos como antihipertensivos. Y también los alfa, perdón, y los beta en angina de pecho y también en la hipertensión arterial. ¿Preguntas hasta acá, profe? No, Erika, solamente respondían cuando vos preguntabas sobre los mecanismos en cascada de las proteínas asociadas a proteína G, pero no preguntas ninguna. Bueno. También les mencionó la profe lo que es la serotonina. Por supuesto que la serotonina también tiene sus receptores. En este caso son 7 tipos de receptores serotoninérgicos y todos ellos son metabotrópicos, menos el 5, esta sigla quiere decir hidroxitriptamina, que es ionotrópico. Fíjense en que la sigla es 5-hidroxitriptamina y el número que sigue, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hace referencia a los 7 tipos de receptores serotoninérgicos. Perdón, Erika. Sí. Gracias por recordármelo. Yo no sé si les dije a los chicos que era serotonina y 5-hidroxitriptamina es lo mismo, ¿sí? Cuando se hidroxila para formar el triptófano, para formar serotonina, en el carbono 5 se forma la 5-hidroxitriptamina,
que se conoce como serotonina. Gracias, Erika, era para eso. No, no, por favor. Bien, entonces, en el caso del receptor 1 y el 5, van a provocar también una disminución de AMP cíclico. En el caso del receptor 2, va a provocar un aumento de IP3 y de diacilglicerol. En el caso del 3, es el único de los 7 receptores que dijimos que es ionotrópico, por lo tanto, vamos a hablar de que son canales iónicos. En este caso, se despolariza la membrana e inhibe los canales de potasio. En el caso del receptor 4, 6 y 7, hay un aumento de AMP cíclico. O sea, ¿qué quiero decirles con todo esto? Alguien levantó la mano, Valeria. Sí, pues quería saber si ponía algo en el chat, pero no me preguntan nada. Bien. Así que bueno, seguimos, Eri. Bien, bien. Bueno, fíjense en que estamos hablando del mismo neurotransmisor y de diferentes receptores y como consecuencia diferentes mecanismos de acción. Por lo tanto, las respuestas, como vuelvo a decir, van a ser muy variadas. También se utilizan muchos fármacos, chicos, en este tipo de receptores. Los agonistas, por ejemplo, serotoninérgicos, se utilizan para el tratamiento de la migraña, y también lo dijo la profe, los inhibidores de la recaptación, quiere decir que se favorece que el neurotransmisor quede más tiempo, porque la verdad que el tiempo que queda es muy poco, se utiliza muchísimo en el tratamiento de la depresión. También vimos otro neurotransmisor, que es el GABA. Se lo conoce como el neurotransmisor más importante dentro de los inhibitorios. Y en este caso, el GABA tiene dos tipos de receptores que se los conoce como GABA A y como GABA B. En el caso del GABA A, de nuevo, es un receptor ionotrópico. La activación va a provocar que se abra el canal de cloro, el cual, a favor de su gradiente, porque el cloro se encuentra en mucha mayor cantidad fuera de la célula que adentro, y va a provocar un potencial inhibitorio postsináptico. En esta situación, y con los GABA, se utilizan mucho los fármacos de las familias de las benzodiazepinas. Las van a ver más adelante en otras materias. En el caso del GABA B, ya es un receptor metabotrópico. En este caso, cuando se activa, va a disminuir la concentración de AMP cíclico, y también va a haber una disminución de la concentración de calcio, porque hay un cierre de los canales de calcio y un incremento de los canales de potasio. Bien. ¿Alguna pregunta, profe? No, Erika, hasta el momento está todo bien. Bien. Seguimos viendo receptores. Vamos a hablar un poco de los receptores de la histamina. Los receptores de la histamina o histaminérgicos, conocemos que hay 4 tipos. Por ejemplo, el tipo 1 lo que hace es aumentar IP3 y diacilglicerol. En este caso, el receptor... Perdón, Erika. Sí. Antes de que continúes, ¿me dejas leer uno? Porque creo que es de... sí, el receptor GABA A, GABA B preguntan. Sí. ¿Estaba asociado a la proteína GI? Sí. Esa es la pregunta, nada más. Sí, está asociado a proteína GI porque es metabotrópico y lo que hace es disminuir, digamos, el AMP cíclico. Bien, esa era la pregunta, Erika, gracias. No, por favor. Te dan las gracias. Sí. Se me pasan por alto ya.
Bien, como les decía, entonces la histamina tenemos 4 tipos de receptores. En el caso del receptor, que se lo conoce con la letra H, por la histamina, y con el nombre número 1, 2, 3 y 4, haciendo referencia a estos 4, el H1 lo que provoca como consecuencia cuando se activa es el aumento de IP3 y de diacilglicerol. Por supuesto que actúa con proteína GQ. ¿Dónde se ubica este receptor? Que es muy conocido, en músculo liso, en endotelio y también en el encéfalo. ¿Por qué es muy conocido? Porque es el receptor que está implicado con el uso de fármacos antihistamínicos. En el caso del H2, fíjense en que lo que provoca es un aumento de AMP cíclico porque actúa con proteína GS. El H2 se ubica, por lo general ya lo vimos, en mucosa gástrica, también a nivel cardíaco y también en cerebro. En el caso del H3 y de H4, lo que hacen es disminuir el AMP cíclico porque actúan con proteína GI. El H3 se ubica en encéfalo, en el plexo mientérico y también en otras neuronas, a nivel presináptico. Y en el caso del H4 se va a ubicar por lo general en células que participan en respuestas inmunológicas, como es el eosinófilo, el linfocito TSD4 y también el neutrófilo, que los vamos a ver más adelante a esas células. Y por último, nos quedaba ver los últimos receptores que tienen que ver con el neurotransmisor melatonina, que se los conoce como MT1 y MT2. También pueden llegar a ver en la bibliografía que mencionan un MT3, pero que no se encuentra en los mamíferos. Y en este caso, este receptor no les podía decir si aumentaban o disminuían, porque en realidad hace las dos cosas. ¿De qué va a depender puntualmente? De dónde se ubican. Pero en determinados tejidos tiene la capacidad de aumentar el AMP cíclico y en otros tejidos de disminuir el AMP cíclico. Bien, no sé si hay alguna pregunta. No, en el chat no hay ninguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? Aparentemente no, Erika. Me contestan que no algunos. Bien. Recuerden, chicos, que esta es la primera parte de neuroquímica. Tenemos que ver el miércoles que viene la segunda parte de neuroquímica. No sé, Erika, ¿vos tenés alguna información para ellos? A ver, espera, Janina levantó la mano, pero no sé si... Ah, preguntan si este tema entra en la segunda era. Sí, sí, claro. Erika, ¿no es cierto? Sí, entra. Sí. Todo lo que veamos desde el examen de la primera era hasta una semana antes de rendir, entran todos los temas, chicos. Me preguntan cuál es el tema de la segunda parte. Bueno, en la segunda parte vamos a ver acetilcolina y vamos a ver el óxido nítrico y algunos... la toxicidad del glutamato. Y la excitotoxicidad del glutamato. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. También, chicos, tenemos que ver el caso clínico de ACV, que yo les dije que iba a estar para hoy, pero ya sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo. Sí. Bien, entonces recuerden, la clase que viene también va el caso clínico de ACV, el miércoles que viene, junto con el teórico de algunos neurotransmisores que nos faltaban. Los PowerPoint, chicos, siempre van a estar en la plataforma. Se fijaron que los de la semana pasada ya están, ¿no? Desde el viernes pasado están en la plataforma. Y también están en la plataforma los PDF explicativos. Y vuelvo a repetir lo de siempre. En el PDF... generalmente colocamos algunas otras cosas que no se dijeron en el teórico expositivo, porque recuerde que la clase teórica es el primer contacto que ustedes tienen con el tema, tratamos de hacerlo lo más didáctico posible y
después que ustedes ya revisaron bien la clase teórica, puntualizamos muchas cosas en esos PDF explicativos. Así que ténganlos en cuenta. Ninguno va a suplantar a lo otro. O sea, el PowerPoint no suplanta al PDF y el PDF no suplanta el PowerPoint, sino que son necesarios los dos, ¿sí? El caso clínico que van a ver el miércoles va a ser de ACV. Ah, me preguntan el caso clínico del lunes, Erika. ¿Cuál es? El del lunes es cirrosis. Bien, es decir, y preguntan si hay fecha confirmada de la segunda era. Todavía no sabemos. Es en agosto, pero no sabemos bien en qué fecha. ¿Sí? Bien, chicos, el lunes entonces el caso clínico de cirrosis y el miércoles que viene el teórico de la segunda parte de neurotransmisores y a donde se va a analizar también el caso clínico de ACV. La semana que viene. No sé qué me preguntas, después de las vacaciones, que la segunda era sí va a ser después de las vacaciones, pero no sabemos bien con qué fecha. Sí, porque las vacaciones, chicos, es a fines de julio, el 27 de julio. O sea que la semana que viene ya sería la última semana de clases. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Erika, no sé, ¿querés hacer alguna aclaración? No, creo que estamos bien. Cualquier cosa ya saben que nos pueden escribir al foro, cualquier duda que tengan. Sí. Bueno, sí, eso, también utilicen el foro para las dificultades que tengan, chicos, ¿sí? Bueno, ¿nada más, Erika? Nada más, estamos perfectos. Bien, chicos, entonces nos vemos las semanas que vienen con las clases de la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Chao, profe. chicos, gracias. No, de nada, por favor. Gracias, profe. De nada. Nos vemos, chicos, hasta la semana que viene. Cuídense.